chicos, ¿qué tal? Una nueva clase del curso de aritmética jóvenes y continuando con la secuencia de el módulo o el libro de trabajo que estamos desarrollando, simplemente nos toca desarrollar el tema de números primos. A ver, para poder entender muy bien este tema, necesitamos de conocer, ¿no? De saber cada uno de los conceptos distintos ya que aparecen en este nuevo capítulo, ¿de acuerdo? Entonces quiero que prestes bastante atención para el desarrollo de este tema. Muy bien. A ver, número primo, por si acaso. En algunos concursos, en exámenes, a veces también vienen con el nombre de número primo absoluto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Veamos, ¿qué es un número primo? Es aquel número, dice, que posee solo dos divisores. ¿Y cuáles son esos dos divisores? El 1 y el mismo, o sea, el mismo número. Muy bien, por ejemplo, el 2, el número 2. ¿El número 2 es un número primo? Claro que sí. ¿Cuáles son los dos únicos divisores del 2? El 1 y el propio 2. Vamos a ver el 19. ¿El 19 es un número primo? Claro que sí. ¿Por qué el 19 es un número primo? Porque el 19 solamente se puede dividir exactamente entre el 1 y el propio 19. No existe otro número que puede dividir exactamente al 19. Por lo tanto, el 19 es un número primo, o también llamado primo absoluto. Muy bien, profe. Entonces, la tabla de los números primos menores que 200 los tenemos a continuación, siendo el menor el 2. También en algunos ejercicios o problemas te van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el único número primo par? El único número primo par es el 2, ¿de acuerdo? Es el único primo par. Muy bien, jóvenes, y así vemos aquí el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etcétera, etcétera. Y como estamos hablando, los que son menores a 200 y que sean primos, llegamos al 197 como máximo 199. Ahora, siempre cuando se habla del estudio de los números primos, ¿de acuerdo? Siempre hay algunas acotaciones que hacer. Veamos con la primera observación, dice. No existe fórmula para hallar todos los números primos. O sea, nosotros no podemos encontrar un término enésimo cuando de repente uno estudia sucesiones. No hay una fórmula para encontrar a cada número primo, no existe. ¿De acuerdo? Otra observación o otra acotación importante es la siguiente, ¿no? La serie de los números primos es ilimitada, ¿de acuerdo? Repito, la serie de los números primos es ilimitada. ¿Eso qué significa? Que para un número primo extremadamente grande, existe otro número primo mayor a este. Siempre hay uno mayor a otro, ¿de acuerdo? Es ilimitado. Muy bien. Veamos aquí. Si P dice, si número P es un número primo que es mayor que 2, entonces, ¿qué se cumplirá? Se cumplirá que es múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. A ver, si tú puedes escoger cualquier número primo mayor que 2, siempre va a ser múltiplo de 4 o más 1 o menos 1. A ver, por ejemplo, el 23. Si cogemos el 23 viene a ser un número múltiplo de 4 menos 1. Ah, claro que sí. A ver, escoge cualquier otro. Por ejemplo, el 61, ¿no? 61. El 61 es un número múltiplo de 4 más 1. Ah, ya. O sea, profe, todo número primo es múltiplo de 4, ya sea más 1 o menos 1. Correcto. Pero eso no quiere decir, entiende bien esa parte, por eso muchos se confunden, eso no quiere decir que todo número múltiplo de 4 más 1 o todo número múltiplo de 4 menos 1 sea primo. Por ejemplo, un número múltiplo de 4 menos 1 sería el 15. 15 es múltiplo de 4 menos 1, pero el 15 no es primo. Ah, ya. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Significa que todo número múltiplo de 4 más 1 o menos 1 es primo? No, eso no se cumple. Pero lo que sí se cumple es que todo número primo sí va a ser o múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. Veamos por aquí. Si un número primo P es mayor que 3, entonces va a ser múltiplo de 6, ya sea más 1 o menos 1. A ver, por ejemplo, habíamos escogido el 61, ¿no? A ver, el 61, ¿es múltiplo de 6 más 1 o menos 1? Es múltiplo de 6 más 1. Ah, profe, sí, ¿no? Tienes razón. A ver, el 47. El 47 es un número múltiplo de 6 menos 1. Ah, profe, mucha razón. Muy bien, entonces
vemos que todos los primos son múltiplos de 6 más 1 o múltiplos de 6 menos 1. Pero no todo número primo múltiplo de 6 más 1 o múltiplo de 6 menos 1 va a ser primo. No, hay que tener bastante criterio. ¿De acuerdo, jóvenes? Y por otro lado, ¿qué es el número 1? La unidad. La unidad es el único número, escucha bien, es el único número que posee un solo divisor, que es el mismo. Y al número 1 se le conoce como el divisor universal. Número simple, jóvenes. Ahora veamos qué es un número simple. Dice, es el conjunto de los números primos y la unidad. ¿Eso qué significa? Si yo tengo todos los números primos, ellos netamente, lógico, son números primos. Pero esos números primos, fíjate que el 1 no está, ¿eh? Ah, profe, el 1 no está, porque los números primos empiezan del 2. Muy bien. Ahora, si a este conjunto yo le agrego el 1, colocamos el 1, y en conjunto con todos los primos, ya dejarían de ser netamente números primos y pasarían a ser un conjunto más grande, llamados números simples. Conclusión. Un número simple es cuando unimos todos los números primos y a eso le agregamos el número 1, ¿cierto, jóvenes? Muy bien. ¿Qué es un número compuesto? Un número compuesto es todo lo contrario de un número primo. Dice, si el número primo solamente solo tiene dos divisores, entonces el número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores, como mínimo 3. A ver, por ejemplo, el 4. ¿El número 4 será o no será un número compuesto? Claro que sí, porque el 4 se puede dividir exactamente entre el 1, el 4 se puede dividir exactamente entre el 2 y entre el propio 4. Por lo tanto, existen tres números que dividen exactamente el 4, por lo tanto tiene tres divisores. Y si tiene tres divisores, tiene más de 2. Por lo tanto, el 4 es un número compuesto. ¿Qué más? El 12, mira. El 12 ya se pasa, ¿no? ¿Cuántos divisores? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 12 se puede dividir exactamente entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Ya tiene muchos divisores, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, más adelante vamos a conocer cómo se calcula la suma, la cantidad, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué es un número compuesto entonces? Es aquel número que posee más de dos divisores. Muy bien, ¿qué son números primos entre sí? Los llamados PESI, ¿no? Los llamados PESI. ¿Qué es un número PESI? Profe, cuando hablamos de los números PESI, no se puede hablar de uno solo. Se tiene que hablar de un conjunto de números, como mínimo, lógicamente, 2. ¿Qué son números? Por eso dicen plural, ¿eh? Números. Repito, no existe número PESI, no existe. Números, comparación. Listo, dice, son dos o más números que tienen un único divisor común, que es la unidad, ¿ya? Llamados también primos relativos. Los números primos entre sí también se les llama primos relativos. ¿Y cómo se les simboliza a los números primos entre sí? Como PESI. ¿Y qué es un número PESI? ¿O qué son números PESI? Son aquellos números que entre ellos, el único divisor común entre ellos es el 1. Ejemplo, el 8 y el 25. A ver, tú me puedes decir el 8, ¿qué divisores tiene? Tiene divisores el 1, el 2, el 4 y el propio 8. ¿Y quiénes son los divisores del 25? El 1, el 5 y el 25. Ah, ¿eso qué significa entonces? Entre los dos, si tú comparas los divisores, el único divisor en común es el 1. Entonces, si eso sucede, los números son PESI. El 12 y el 35. Divisores de 12, aquí está. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Y divisores de 35, 1, 5, 7 y 35. Y entre ellos, el único común es el 1. Por lo tanto, los números son PESI. Y existen propiedades importantes con respecto al estudio de los números primos entre sí, los PESI. Mira por acá, dice, dos números consecutivos siempre son PESI. Si tú escoges dos números que se te vienen en mente, siempre van a ser primos entre sí. O sea, lo único que van a tener entre ellos, un divisor común, es el 1. Por ejemplo, el 8 y el 9. 8 y 9. Divisores del 8. 1, 2, 4 y 8. Divisores del 9. 1, 3, 9. Divisores comunes entre ambos, solamente es el 1. Muy bien. ¿Qué más? Dos números impares consecutivos también son PESI. Dos números impares consecutivos son PESI. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo 7 y 9, 7 y 9 son PESI, porque son impares y son consecutivos. Por ejemplo, 13 y 15, 21, 23. Impares y consecutivos siempre van a ser PESI.
Muy bien, chicos, ahora veamos cómo es el criterio para reconocer a un número primo. A ver, si el número primo es pequeño, ¿no? Menor que 50, etcétera, creo que es rápido reconocerlo. Cuando es mayor que 100, mayor que 200, 300, ya existe un poquito de dificultad para averiguar si es o no es un número primo. Pero una de las técnicas es el siguiente. Para eso vamos a desarrollar dos ejemplitos. Préstame atención. Mira, si a mí me preguntan, ¿el número 697 es primo? Profe, a ver, lo divido entre 2, no se puede. Entre 3, entre 5, no se puede. Entre 6, entre 7. Empiezo a investigar si es divisible entre algún número y es un poquito complicado tal vez, ¿no? ¿Sí? Pero si se te hace complicado, una de las técnicas es el siguiente. Le extraes la raíz cuadrada aproximada. La raíz cuadrada aproximada a 697 sería 26, y algo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es lógico que al 697 tú le vas a buscar los divisores más rápidos, ¿no? Divisor de 2, divisor de 3, divisor de 5, ¿no? Los más rápidos. Muy bien, entonces, le saco la raíz cuadrada aproximada, que es 26, pico, ¿no? Algo más. Y inmediatamente lo que voy a hacer es identificar. Voy a identificar todos los números primos menores a esta raíz cuadrada aproximada. ¿Quiénes son los números menores que el 26, y algo, que sean primos? 23, 19, 17, 3, etc. Y empiezo a dividir entre cada uno de ellos. 697 entre 23, 697 entre 19, 697 entre 17, entre 13, entre 11, así sucesivamente. Y si ninguno de esas divisiones es exacta, si ninguno de las divisiones es exacta, entonces diremos que ese número es primo. Pero si por ahí existe alguna división que es exacta, entonces el número dejaría de ser primo. Como verificamos acá, vemos que al dividir 697 entre 17 es exacto. ¿Dio a cuánto? 41. Eso significa que 697 es igual a 41 por 17. Por lo tanto, ese número deja de ser primo, ya no sería primo. Recuerda, para que sea primo, todas las divisiones no deben de ser exactas. Y aquí encontramos una. Por lo tanto, no es primo. Veamos otro ejemplo. 853. ¿Será primo o no será primo? ¿Qué hacemos? Le sacamos la raíz cuadrada aproximada de 853, que es aproximadamente 29, y algo, ¿cierto? Ahora reconocemos quiénes son los números primos menores a 29, y algo. Es el propio 29, 23, 19, 17, 3, etc. Y hacemos las divisiones entre cada uno de esos números. Hacemos las divisiones y vemos que ninguna división es exacta. Entonces, si ninguna de las divisiones es exacta, por lo tanto diremos que el 853 sí llega a ser un número primo, ¿de acuerdo? Muy bien. Miren por acá, jóvenes, una descomposición canónica. La descomposición canónica de un número, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es aquella descomposición que lo vamos a escribir en multiplicación, ¿de acuerdo? Es en multiplicación. Ahora, por ejemplo, vamos a imaginar que esto sea, por ejemplo, 12. 12 es igual a 6 por 2. Profesor, ya lo puse en multiplicación. No. La descomposición canónica indica que las bases netamente tienen que ser números ¿qué? Números primos. Por ejemplo, si un número es igual 6 al cuadrado por 15 al cubo, ¿estaría bien la descomposición canónica? No, porque aquí la base es 6 y no puede ser 6, tiene que ser un número primo. Así que el 6 lo tengo que desdoblar en 2 por 3 elevado a ese exponente, ¿no? Y luego este exponente ya, ¿qué cosa? Colocarlo, ¿sí?, en la propiedad de distribución. Por lo tanto, no te olvides, en la descomposición canónica, las bases tienen que ser netamente números primos. Y si no lo son, tienes que descomponerlo. Muy bien, chicos, ahora veamos el estudio de los divisores de un número. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque si hablamos de este capítulo, netamente los ejercicios, los problemas, ¿no?, que normalmente vienen en un examen bimestral, ¿no?, en el examen de admisión, en los concursos de matemática, vienen en la aplicación de estas fórmulas, ¿de acuerdo? Pero siempre es importante conocer la parte teórica. Muy bien, cuando hablamos del estudio de los divisores de un número, en primer lugar vamos a averiguar la cantidad de divisores. Por ejemplo, en este lado, el 12, ¿cuántos divisores tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pero estos divisores los hemos visto por análisis, ¿no? Por un análisis, ¿no? ¿Cierto? Por inspección. Pero, si yo te digo, por ejemplo, el número 640, ¿cuántos divisores tiene? No vamos a empezar a dividir uno por uno para encontrarlo, ¿no? No, existe una técnica o fórmula en este caso, ¿no? La cantidad de divisores de cualquier número, ¿a qué va a ser igual? Alfa más 1, beta más 1 por teta más 1. No entiendo nada. Muy bien. Escúchame. Para calcular la cantidad de divisores de un número, es necesario o tienes la necesidad de que ese número del cual te pide su cantidad de divisores, lo tienes que descomponer canónicamente. Necesitas descomponerlo canónicamente. Una vez que tengas descompuesto canónicamente, de repente te dará 2 bases nada más, o 4 bases, o 3 bases, etc. Pero cada base va a tener un determinado exponente. Entonces, la cantidad de divisores se va a calcular, el exponente le agregas en 1, multiplicado por el otro exponente agregado en 1, multiplicado por el otro exponente agregado en 1. Si hubieran 4 bases, entonces vas a hacer 4 multiplicaciones. Si hubieran solamente 2 bases, solamente haces 2 multiplicaciones. Por lo tanto, para calcular la cantidad de divisores es necesario, ¿no? O tienes la necesidad de descomponer a ese número canónicamente. Luego, si a ti te dicen cuántos divisores primos tiene ese número, lo único que haces es, nuevamente, descomponer canónicamente. Una vez que lo tengas descompuesto canónicamente, entonces simplemente contamos cuántas bases tiene esa descomposición. Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3. ¿Cuántos divisores primos tiene este número? 3. ¿Por qué, profe? Porque la cantidad de divisores primos de cualquier número simplemente viene a ser el número de bases que tiene la descomposición canónica, ¿no? Que tiene la descomposición canónica. Muy bien. Ahora veamos la cantidad de divisores simples. Profesor, cantidad de divisores simples. Esa palabra simple lo he escuchado hace rato. Muy bien. Es que un número simple es... ¿A qué es igual un número simple? Son todos los primos agregados a la unidad. Muy bien. Entonces, la cantidad del número de los divisores simples vienen a ser igual a la cantidad de los divisores que ya son primos, y a eso le agrego la unidad, el 1. Muy bien. Y ahí tendría ya la cantidad de divisores simples. Cantidad de divisores compuestos. Para calcular la cantidad de divisores compuestos de un número, simplemente vas a reemplazar en esta fórmula. ¿Qué significa? Cantidad de divisores de n, o sea, esta expresión, ¿no? Calculas primero esta expresión, luego le restas la cantidad de divisores primos y luego le quitas 1. Teniendo estos 3 valores, restas y vuelves a restar, simplemente vas a adquirir la cantidad de divisores compuestos. Profesor, más o menos entendido. Sería bueno que hagas un par de ejemplos. Muy bien. A continuación haremos unos ejemplos. Muy bien, chicos. Ahora veamos unos ejemplos, unos problemitas de cómo se aplican las propiedades, ¿de acuerdo? A ver, veamos. Dice, problema. Calcular la cantidad de divisores, la cantidad de divisores primos, la cantidad de divisores simples y la cantidad de divisores compuestos de este número, ¿no? Todo ese número tenemos que calcular sus divisores compuestos, simples, primos, ¿no? Totales, etc. Profe, ¿le puedo aplicar la fórmula ya de una manera directa? No. Profe, ¿por qué no le puedo aplicar la fórmula así de una manera práctica? ¿Por qué? Porque este número no está descompuesto correctamente de una manera canónica. ¿Por qué, profe? Porque recuerda, para que esté descompuesto canónicamente de una manera correcta, netamente las bases tienen que ser números primos. Pero aquí vemos que el 15 no es primo, el 28 no es primo, el 6 no es primo. Así que pasamos a descomponer. Por lo tanto, el 6 coloco 2 por 3, el 15 3 por 5 y el 28 colocamos como 2 al cuadrado por 7, o sea 4 por 7. Inmediatamente por 3 exponentes, el 2 distribuye, 3 distribuye y el 4 también distribuye. Tendríamos entonces 2 al cuadrado, y aquí 2 al cuadrado a la cuarta sería 8, multiplicando 8 más 2, a producto de bases iguales exponentes se suman, tendríamos 2 a la 10, acá 3 al cuadrado, 3 al cubo, sumando 3 a la quinta, aquí 5 cubos nada más, y aquí 7 a la cuarta. Ahora sí, como podemos observar,
nuestras bases ahora sí son números primos. Por lo tanto, ahora sí está correctamente descompuesto canónicamente. Luego, ahora que lo tenemos descompuesto canónicamente, pasemos a calcular mediante la fórmula la cantidad de divisores totales. La cantidad de divisores en total, ¿a qué es igual según la fórmula? Exponente más 1 multiplicado por el otro exponente más 1, la fórmula alfa más 1, beta más 1, teta más 1, ¿cierto? Muy bien, exponente más 1, 11, exponente más 1, 6, exponente más 1, 4, exponente más 1, 5. Y multiplicando sale 1320. Entonces, este número tiene 1320 divisores en total. Muy bien, luego también nos piden cantidad de divisores primos. La cantidad de divisores primos, según la fórmula, ¿qué nos indica? Que la cantidad de divisores primos simplemente es contar cuántas bases posee en la descomposición canónica. Ya tenemos la descomposición canónica, ¿cuántas bases tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 divisores primos posee ese número total, ¿no? Luego, veamos ahora cantidad de divisores simples. La cantidad de divisores simples, según fórmula, que es igual a la cantidad de divisores primos aumentado en 1. Si la cantidad de divisores primos ya es 4, solamente le aumenta en 1, ¿cierto? Entonces la cantidad de divisores simples será 5. Ahora calculemos la cantidad de divisores compuestos. Pero nosotros sabemos por fórmula que la cantidad de divisores compuestos, ¿a qué es igual? A la cantidad de divisores totales menos la cantidad de divisores primos menos 1. Muy bien. Cantidad de divisores compuestos de ese número n va a ser igual a la cantidad de divisores totales, 1320, menos cantidad de divisores primos, que es 4, menos 1. Y resolviendo, 1315 divisores compuestos posee ese número. Muy bien, veamos un siguiente problema. Pero ojo, para este siguiente ejercicio hemos puesto varias preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. ¿Ya? Con este mismo número vamos a calcular 8 situaciones distintas. Vamos, dice, sea el número 36.000, ¿correcto? En base al 36.000 me dice calcular la cantidad de divisores que son múltiplos de 12. Muy bien. Entonces el numeral, que es 36.000, lo descomponemos canónicamente y nos sale 2 a la quinta por 3 al cuadrado por 5 al cubo. Si a mí me piden cantidad de divisores múltiplos de 12, lo único que haces, joven, es dentro de la descomposición canónica formamos el 12. Profe, un 12 está formado por un 4 por un 3, correcto, pero un 4 es 2 al cuadrado. Allá, de 2 a la quinta separo un 2 al cuadrado. De 3 al cuadrado separo un 3. Ahora, ¿qué tengo entonces? Tengo 2 al cubo, porque el cubo más 2 generan el 5, ¿no? 2 al cubo, del cuadrado separé 1, 3 a la 1, por 5 al cubo que no lo hemos tocado. Muy bien, entonces, como ya tengo el 12 formado, simplemente a la cantidad que se encuentra dentro del paréntesis, le vamos a extraer la fórmula de cantidad de divisores. Y la cantidad de divisores que tenga este número formado va a ser igual a la cantidad de divisores múltiplos de 12, porque ya hemos formado un 12 fuera. Ahí ya, profe, muy bien. Si a mí me piden múltiplos de 8, formo un 8 aquí afuera y solamente le calculo aquí la fórmula cantidad de divisores. Correcto. Entonces, ¿cómo sería acá? Exponente más 1, alfa más 1, 4. Aquí es un 1, ¿cierto? Aquí hay un 1. Beta más 1, teta más 1. Multiplicamos 4 por 4, 16, por 12, 32. Entonces, este numeral, el numeral 36.000, ¿sí? Tiene, ¿cuánto? 32 divisores múltiplos de 12. Muy bien, jóvenes, continuando. Entonces, veamos ahora un siguiente ejemplo. Dice, calcular la cantidad de divisores que no son múltiplos de 9. Ya sabes, con esta experiencia de este problema, ya sabemos calcular cantidad de divisores múltiplos de 8, múltiplos de 9, múltiplos de 12, múltiplos de 15, etcétera. Solamente formas el número al frente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo sería, profesor, calcular la cantidad de divisores que no son múltiplos de 9? Muy bien, entonces por sentido común. Por ejemplo, si tú vas a, una reunión, ¿de acuerdo? Vas a una reunión, y en una reunión tú tienes un total de personas. Entonces, por sentido común decimos, ¿no? Profesor, el total de personas es igual a los que usan lentes más los que no usan lentes.
Si yo sumo todas las personas que usan lentes más todas las personas que no usan lentes, te va a dar el total. Porque estás poniendo como base el uso de los lentes, ¿cierto? Pero también ese total de personas, podemos decir, ¿no? Profesor, el total de personas es igual al número de personas que usan camisa más el número de personas que no usan camisa. Los que usan camisa más los que no usan camisa también es el total. Es lógico, ¿cierto? Puedes ponerlo como base cualquier otra condición. Y como por último ejemplo, en una reunión el total de personas viene a ser igual a los varones más los que no son varones. Y obviamente los que no son varones se les denomina mujeres en este caso, ¿no? ¿Cierto? Pero vamos a ponerlo así, ¿no? En una reunión, el número total de personas equivale a los varones más los que no son varones, ¿ves? Entonces, siempre el total es algo más lo que no usan o los que no son, ¿cierto? Muy bien. Algo parecido vamos a usar en este problema. ¿Qué vamos a decir acá? Profe, ¿cómo calculamos los que no son múltiplos de 9? Vamos a hacer así. La cantidad de divisores totales va a ser igual a la cantidad de divisores que son múltiplos de 9 más la cantidad de divisores que no son múltiplos de 9. Muy bien. Profe, voy a calcular primero la cantidad de divisores totales. Sí. Aquí es igual la descomposición canónica. Ya lo tenemos. O repetimos nomás. Entonces, ¿qué decimos? Cantidad de divisores en total va a ser exponente más 1 por el exponente más 1 por el exponente más 1, ¿no? Alfa más 1, beta más 1, teta más 1. Muy bien. Listo, sería 6 por 3 por 4, que sería 70 y 72. Tenemos 72 el total. Ahora, para calcular los que no son múltiplos de 9, primero calculo los que sí son múltiplos de 9. Muy bien, entonces empezamos a calcular cantidad de divisores múltiplos de 9. ¿Y cómo calculamos cantidad de divisores múltiplos de 9 de este número? Profesor, si tú quieres la cantidad de divisores múltiplos de 9, formamos un 9 delante de todo el número. Muy bien. Entonces formamos el 9. F3 al cuadrado, que es 9, sacamos al frente. Muy bien. Entonces, de todo este número, 100 sacó al frente, quedaría 2 a la quinta y 5 al cubo. Muy bien. Este 3 al cuadrado ya forma un 9, lo cual hace que sea múltiplo de 9. Por lo tanto, voy a calcularle la cantidad de divisores a esta parte. Le calculo la cantidad de divisores a esta parte y diré que él será la cantidad de divisores que son múltiplos de 9, ¿cierto? Exponente más 1, 6. Exponente más 1, 4. 6 por 4, 24. Entonces voy a decir que la cantidad de divisores que son múltiplos de 9 es 24, el cual posee ese numeral. Muy bien, y lo que te mencioné, ¿no? La cantidad de divisores en total va a ser igual a cantidad de divisores múltiplos de 9 más la cantidad de divisores que no son múltiplos de 9. Completemos. Esto vale 72 dentro de nuestros cálculos. Cantidad de divisores múltiplos de 9, 24. Más la cantidad de divisores que no son múltiplos de 9. Los 24 pasan a restar y simplemente cantidad de divisores que no son múltiplos de 9 será 48. Con esta experiencia, ustedes ya van a poder resolver problemas, ¿no? Se tiene el siguiente numeral, te van a dar un numeral. Lo primero que tienes que hacer es descomponerlo canónicamente. Muy bien, o sea, de esta manera, ¿cierto? Luego te van a decir, ¿no? Calcular la cantidad de divisores que no son múltiplos de 12. Entonces, con la experiencia de este problema, ya sabes cuál es el procedimiento adecuado. Calculas el total, luego calculas los que son múltiplos de 12, ya tienes experiencia con este problema, entonces restas y se acabó, ¿cierto? Muy bien. A ver, profesor, ¿cómo sería un problema donde me dicen calcular la cantidad de divisores múltiplos de 4, pero que no sean múltiplos de 5? Ah, ya, esto es interesante. Fíjate, esto lo vamos a resolver por conjuntos. Aquí se encontrará el conjunto de todos los números, divisores en este caso, ¿ya? De todos los divisores que son múltiplos de 4. Por este lado vamos a tener a todos los números divisores múltiplos de 5. Por lo tanto, en la intersección, profesor, 5 por 4, 20, ¿siempre va a la multiplicación? No. Aquí en el centro siempre va a ir el mínimo común múltiplo de 4 y 5. ¿De acuerdo? No siempre es la multiplicación, ojo. Sino que 4 y 5 en este caso son PESI, entonces la multiplicación sería su mínimo común múltiplo. Muy bien, aquí en la zona central se ubica el mínimo común múltiplo de ambos conjuntos. Muy bien, que sería de 4 y 5, 20. Muy bien, entonces a mí me están pidiendo esta zona. ¿Por qué? Me están pidiendo la cantidad de divisores que son múltiplos de 4, pero que no sean múltiplos de 5. O sea, esta zona de rojo. Muy bien, empezamos. Primero voy a calcular la cantidad de divisores que hay en total, que son múltiplos de 4. ¿Cuántos divisores múltiplos de 4 hay? Digo, si el numeral es el siguiente,
y yo quiero calcular la cantidad de divisores múltiplos de 4, forma un 4 al frente, ¿no? Forma un 4, o sea, un 2 al cuadrado. ¿Qué me quedará? Del 5 saqué 2, queda 3. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 al cubo. Cantidad de divisores múltiplos de 4, exponente más 1, exponente más 1, exponente más 1. 4 por 3 por 4 sería un total de 48. Eso significa que existen 48 divisores múltiplos de 4. En los múltiplos de 4 debe haber 48 números. Muy bien, 48 y en ese conjunto en total. Profe, pero a mí me pide solamente esta zona. Entonces calculemos cuántos hay aquí y luego restamos, correcto. Entonces necesitamos calcular cuántos la cantidad de divisores múltiplos de cuánto, múltiplos de 20. Y para calcular cantidad de divisores múltiplos de 20 formamos un 20. Y un 20 es un 4, o sea 2 al cuadrado y un 5. Muy bien. De 5 veces sacamos 2, queda 3. De 3 veces 5, ¿no? Sacamos un 5, quedará 2 veces. 2 al cubo, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado. Muy bien. Cantidad de divisores múltiplos de 20 sería exponente más 1, exponente más 1, exponente más 1. Cantidad de divisores múltiplos de 20 te va a salir 36, ¿no? 4 por 3, 12, por 3, 36. Entonces aquí existen 36 números, 36 divisores. Profe, pero en total hay 48, como hemos calculado. Entonces aquí ¿cuántos hay? 12. Entonces existen 12 divisores múltiplos de 4, pero que no sean múltiplos de 5. Sigamos, jóvenes. A ver, calcular la cantidad de divisores cuadrados perfectos. A ver, el numeral, 2 a la quinta, 3 al cuadrado por 5 al cubo, ¿no? Estamos todo en base a 36.000, ¿no? Este numeral ya descompuesto canónicamente 36.000, ¿cuántos divisores cuadrados perfectos posee? Muy bien, para eso se hace un pequeño análisis, préstame atención. Una vez que esté descompuesto ya canónicamente, se analizan los exponentes. 5, 2, 3, etc., ¿no? Muy bien, acá dice bien claro, analicemos exponentes. Ahora, decimos lo siguiente. Tienes que identificar, ¿ya? Identifica cuántos números pares menores que 5 existen. A ver, los pares menores que 5. 4, 2, y a eso le incluyes el 0. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los pares menores o iguales a 2? El propio 2 y el 0. Recuerda, menores. Los números pares menores o iguales a 3. Menores sería 2 y 0. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiese pasado si por aquí, por ejemplo, hubiésemos tenido 7 a la novena? Exponente 9, ¿qué significa? ¿Cuáles serían los menores a 9? Pares, ¿verdad? 8, 6, 4, 2 y el 0, ¿cierto? Habrían 5 opciones, ¿no? Muy bien, listo. Ahora, lo que vamos a hacer es contar. ¿Cuántas opciones pares tienen? 3. Opciones pares, 2. Opciones pares, 2. Profe, ¿por qué buscas opciones pares? Porque los cuadrados perfectos son aquellos números donde su descomposición canónica siempre tiene exponentes pares. Por eso estamos buscando cuántas opciones de exponentes pares tendríamos en total. Muy bien, aquí tendríamos 3, aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 2. Y entre ellos se pueden multiplicar, ¿no? Combinaciones. Sería 3 por 2 por 2, multiplicamos. 3 por 2, 6, y ese 6 por 2, 12. Entonces, la cantidad de divisores cuadrados perfectos que posee este número, que equivale a 36.000, sería 12. Siguiente ejemplo. Vemos. Calcular la cantidad de divisores que terminan en 0. Profesor, de todos los números que vemos acá, ¿cuántos divisores terminan en 0? Pero tú eres inteligente, dices. Profe, si un número acaba en 0, es porque este número es múltiplo de 10. Es lógico. Si un número acaba en 0, es porque se ha multiplicado por 10, o sea, múltiplo de 10. Entonces, calcular la cantidad de divisores que terminan en 0, sería lo mismo decir calcular la cantidad de divisores que sean múltiplos de 10, porque todo múltiplo de 10 acaba en 0. Muy bien, entonces, como ya tenemos el numeral descompuesto canónicamente, busquemos un 10 al frente, ¿no? Saquemos un 10. Y aquí sacamos un 2 y un 5. Un 2 y un 5 hacen que generarían los múltiplos de 10. Sacamos un 2 y un 5, quedaría 2 a la cuadrada, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado. Exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1. Más 1, 5, más 1, 3, más 1, 3. Multiplicamos 3 por 3, 9, y ese 9 por 5, 45. Eso significa que este numeral
tiene 45 divisores que acaban en 0. Es decir, 45 divisores múltiplos de 10. Muy bien, sigamos un ejemplo. Calcular la cantidad de divisores múltiplos de 4 y PESI con 5. A ver, dice bien claro, calcular la cantidad de divisores múltiplos de 4 y que sean primos entre sí con 5. Muy bien, entonces, profe, este problema creo que es más complicado. Sí, fíjate. Primero, analiza que sea múltiplo de 4. Si tú quieres divisores múltiplos de 4, ¿qué haces? Colocas un 4 al frente. Muy bien, entonces, colocamos un 2 por 2, que es un 4, ¿no? O sea, de 5 saqué 2 veces, queda 2 al cubo, 3 al cuadrado por 5 al cubo. Muy bien. Aquí yo tendría una expresión donde si yo le aplico la fórmula solamente tendría cantidad de divisores múltiplos de 4, porque el 4 es al frente. Pero ahora me dice, y que tienen que ser primos entre sí con 5. ¿Eso qué significa? Significa que esta cantidad de divisores no debe tener el factor 5 para que sean primos entre sí. Entonces no debe tener ningún 5. Ya, entonces todo lo que es potencia, absolutamente todo lo que es potencia de 5, extrae. Vamos a sacar. Muy bien. Entonces, aquí coloco 2 al cuadrado, ¿para qué? Para que sea múltiplo de 4, y sacamos 2 al cubo para que no sea múltiplo de 5 y sean primos entre sí. Muy bien, entonces a él le voy a extraer la formulita exponente más 1, exponente más 1. Entonces, cantidad de divisores que tiene ese número que sean múltiplos de 4 y que sean primos entre sí con 5 sería 4 por 3, 12. Muy bien. Siguiente, dice, calcular la cantidad de divisores múltiplos de 2, pero no múltiplos de 4. Profe, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil. Mira, primero vamos a hacer acá que sean múltiplos de 2. Bien, múltiplos de 2. Si necesito que sean múltiplos de 2, un 2 al frente, ¿no? Muy bien, entonces de 2 a la quinta sacamos un 2 y quedaría 2 a la cuarta. Muy bien, entonces gracias a este 2, todos los divisores van a ser ¿qué? Múltiplos de 2. Muy bien. Luego, profesor, pero no tiene que ser múltiplo de 4. Entonces, si tú tienes ya un 2, este 2, basta que por aquí existe un 2, ese 2 por un 2 que hay cualquiera por acá, le forman el 4. Y ya sería múltiplo de 4, y eso no quieres. Ya, entonces, todos los potencias de 2 saco. Entonces, quedamos 2, y todo lo que es potencia de 2 sacamos. ¿Por qué? Porque si basta que exista un 2 aquí, ese 2 por este 2 ya va a formar un 4, y eso es lo que no quieres. Muy bien, entonces sacamos aquí, quedará 3 al cuadrado por 5 al cubo. Y a esta expresión sí le ponemos, vamos a usar la fórmula, ¿no? Exponente más 1, cantidad de divisores. Exponente más 1, 3, exponente más 1, 4. Y 3 por 4 es 12. ¿Qué has calculado? Cantidad de divisores múltiplo de 2, pero que no son múltiplos de 4. ¿Sí? Veamos por acá. A ver, profe, ¿qué hubiese pasado si a mí me decían calcular la cantidad de divisores múltiplo de 2, pero no múltiplo de 8? Ya. Primero si es así, escuchan. Múltiplo de 2, sacabas un 2. Profesor, me hubiese quedado 2 a la cuarta. ¿Correcto? 2 a la cuarta te hubiese quedado. Profe, pero dice no múltiplo de 8. Entonces debemos impedir que se formen 8. Pero si acá hay un 2 ya, profesor, ¿ese 2 a la cuarta saco todo? No. Dejas un 2 nada más. Un 2 dejas y luego 2 al cubo sacas. ¿Por qué, profesor, dejas un 2? Escúchame. Porque este 2 por el 2 que estoy dejando formarían 4. Y 4 no es múltiplo de 8. O sea, sí existe la posibilidad de formar 4, pero no puedo formar 8. Ya, profe, entonces hubiese puesto un 2, acá solo un 2, y el 2 al cubo al fuera. Sí, este 2 al cubo ya impide que se formen 8. Ya, entonces hubiese dejado un 2, 2, 3 cuadrado, 5 cubo, y a toda esta expresión le hubiese calculado la fórmula. ¿Qué hubiésemos calculado? Hubiésemos calculado la cantidad de divisores múltiplo de 2, pero que no sean múltiplos de 8. Muy bien, entonces hasta aquí, jóvenes, espero que se vayan entendiendo. Un ejemplito por aquí. Si n es igual a 13 a la k más 2 menos 13 a la k, profe, dice posee 75 divisores compuestos, calcular k. Profe, aquí hay una resta.
Profe, y yo no puedo calcular ninguna fórmula a menos que esté descompuesto canónicamente. Y descomponerlo canónicamente significa que todo debe estar en producto, en multiplicación. ¿Correcto? Para eso existe una técnica. Esta resta, ¿cómo lo vamos a eliminar? Por medio de la factorización. Muy bien. El 13 a la k más 2, él proviene de un producto de bases iguales. 13 a la k por 3 al cuadrado. Menos 13 a la k. Entonces el 13 a la k factorizamos. 13 a la k, ¿qué quedará? 13 al cuadrado menos 1. 13 al cuadrado, 169 menos 1, 168. Será 13 a la k por 168. Ahora descomponemos canónicamente el 168. Muy bien, al descomponer canónicamente el 168, será 2 al cubo por 3 por 7. Muy bien, ahora sí calculamos cantidad de divisores. La cantidad de divisores aquí es igual. Exponente más 1, exponente más 1, exponente 1 más 1 y exponente 1 más 1. ¿No? Multiplicando sería 4 por 2, 8, por 2, 16. 16 veces k más 1. ¿Qué hemos calculado? La cantidad de divisores en total. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a calcular la cantidad de divisores primos. La cantidad de divisores primos es la cantidad de bases. ¿Cuántas bases hay? 1, 2, 3, 4. 4 bases. Ahora calculemos la fórmula. Cantidad de divisores compuestos es igual a cantidad de divisores totales menos cantidad de divisores primos menos 1. Los compuestos, según datos, dice que vale 75. Ahí está. Los totales ya hemos calculado 16 veces k más 1. Primos vale menos 4 en forma negativa, menos 1. Esto es menos 5, vas a sumar del 80, vas a dividir, sería 5. K más 1 valdría 5. Por lo tanto, k valdría 4. El valor de k tiene que ser 4. No olvides, ¿eh? Si tienes una resta en un problema y te habla de divisores, tienes que factorizar. Una observación importante, jóvenes. Muy bien, no vaya a ser que te venga una pregunta teórica. Si un número tiene cantidad de divisores impar, ¿qué se deduce? Profesor, si un número, su cantidad de divisores es un número impar, deducimos que es un cuadrado perfecto. Acá dice bien claro. Todo número que posee una cantidad impar de divisores, en total, ¿no? Dicho número será siempre un cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes, ¿cuáles son los cuadrados perfectos? Los cuadrados perfectos son aquellos números que tienen raíces cuadradas exactas, ¿no? Cuadrados perfectos, el 1, el 4, el 9, 25, 35, 42, 64, ¿no? 81, 100, 121, etc. ¿Cierto? Todos esos números, si tú los descompones canónicamente y calculas un número de divisores, te vas a dar cuenta que siempre tienen una cantidad de divisores impar. Por lo tanto, si un número tiene cantidad de divisores impar, siempre se va a tratar de un número cuadrado perfecto. Muy bien, chicos, continuando. Entonces ahora veremos la suma de los divisores de un número. Muy bien. Profe, ¿cómo calculamos la suma de los divisores de un número? ¿Cómo es la fórmula? Muy bien, tenemos la fórmula acá como se ve. Pero esa fórmula, claro, lógicamente, se le aplica cuando el número ya se encuentra descompuesto canónicamente, ¿cierto? Muy bien. Tenemos un número que es igual a a la alfa por b a la beta por c a la teta, sabiendo que a, b y c, o sea, los de la base, ya son números primos, etc. Igual que en la pizarra anterior. Por lo tanto, ¿cómo calculamos la suma de los divisores? Fácilmente. Tomamos como referencia la primera parte, ponemos la misma base a elevado al exponente más 1, toda la expresión le disminuimos en 1 sobre la base tomada menos 1. Multiplicamos nuevamente la base b elevado al exponente más 1, toda la expresión tenemos que restarle 1 sobre la base tomada disminuido en 1. Y nuevamente multiplicado la siguiente expresión, donde el exponente tiene que estar agregado en 1, menos 1 en total, sobre la base tomada menos 1. Muy bien, para entender mejor esta fórmula, entonces vamos a hacer dos aplicaciones. Prestame atención. Sea el número n que ya se encuentra descompuesto canónicamente, 2 a la quinta por 3 al cuadrado por 5 al cubo. ¿Ya? Dice, calcular la suma de los divisores de n. Muy bien, apliquemos la fórmula directamente. ¿Qué digo? La suma de los divisores de este número n va a ser igual la base 2 elevado a su exponente agregado en 1, o sea 6, todo eso menos 1 sobre la base 2 menos 1. Vamos con el siguiente, sería 3 al cuadrado, pero elevado al exponente más 1, ¿no? Agregado en 1, sería el cubo. Menos 1 sobre 3 menos 1, más la siguiente expresión. El exponente se agrega en 1, sería 4, toda la expresión menos 1 sobre la misma base menos 1. Hacemos las operaciones respectivas, tendríamos
63 entre 1 por 26 entre 2 por 624 entre 4. Hacemos las operaciones, multiplicamos y dividimos entre el valor de 8, encontraremos 127.764, que llegaría a ser la suma de todos los divisores de este número. Muy bien, siguiente. Dice, calcule la suma de los divisores múltiplos de 18 de n. O sea, de este numeral que ya se encuentra descompuesto canónicamente, me pide calcular la suma de todos los divisores múltiplos de 18. Muy bien, así como hacíamos esa estrategia anteriormente con la cantidad de divisores múltiplos de 18, los que no son múltiplos de 18, los que son múltiplos de 15, pero no múltiplos de 7, etcétera, etcétera. Muy bien, es algo muy parecido. Por lo tanto, toda la expresión que ya está descompuesto canónicamente, intento formar un 18. Para eso, 3 al cuadrado y un 2. Muy bien, 3 al cuadrado y un 2. ¿Qué me quedaría? Me quedaría, si he tomado un 2, sería 2 a la cuarta por 5 al cubo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A toda esta parte, esta expresión, ¿sí?, le vamos a aplicar la fórmula de suma de divisores. Profesor, ¿por qué haces eso? Porque ya el 18 que se encuentra aquí, ¿no?, ese 18, simplemente ya está constando todos los divisores que sean múltiplos de 18. Entonces, voy a calcular acá la suma de los divisores. Aplicando esta fórmula, sería 2, ya no a la cuarta, sino a la quinta, ¿no? Es exponente más 1. Todo menos 1 sobre la base 2 menos 1. Por, ya no sería 2 al cubo, sería 2 a la cuarta, ¿no? 2 a la cuarta menos 1 sobre 5 menos 1. Y a toda la expresión le tengo que multiplicar por ese valor de 18. No te olvides de multiplicarlo por 18. Muy bien, hacemos las operaciones respectivas. Tendremos 18 por 31 entre 1 por 624 entre 4. Simplificamos sacando cuarta, etcétera, y nos saldría 87.048. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces no te olvides la fórmula, aplicación práctica, y no te olvides aquí de la estrategia cuando te piden la suma de divisores múltiplos de algún número. Muy bien, chicos, ahora vemos lo que es la suma de las inversas. Ojo, ten cuidado con la diferencia. Aquí simplemente es la suma directa de los divisores. Aquí vamos a sumar las inversas de todos los divisores. ¿Qué dice? Suma de las inversas de los divisores de un número. Suma de las inversas de los divisores de un número n. ¿A qué es igual? La suma de las inversas de los divisores de un número viene a ser igual a la suma de los divisores, que ya lo sabemos calcular mediante esta fórmula, y a eso lo divides entre el propio número n. Muy bien, profe. A ver, veamos dos ejemplos. Si tenemos el número n ya descompuesto canónicamente, me pide la pregunta 1, calcular la suma de las inversas de los divisores. Muy bien, entonces aplico la fórmula. ¿Qué digo? Suma de las inversas de los divisores va a ser igual a la suma de los divisores. ¿Y cómo se calcula la suma de los divisores? La suma de los divisores se calcula mediante esa fórmula. Muy bien, sería ya no 2 a la quinta, agregado en 1, 2 a la sexta, menos 1 sobre 2 menos 1. Muy bien, por 3 al cuadrado, ya no sería al cuadrado, sería al cubo, más 1, ¿no? 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. Por 5 al cubo, ya no sería al cubo, 5 a la cuarta menos 1 sobre 5 menos 1. Toda esta parte del numerador sería la suma de los divisores, y a eso tengo que dividirlo entre el número. A toda esa expresión lo divido entre el mismo número, lo divido. Listo. Entonces, realizo operaciones. 64 menos 1, 63 entre 1, 63. 27 menos 1, 26 entre 2, 13. 224 entre 4, 156. Sobre 2 a la quinta por 3 al cuadrado por 5 al cubo. Realizo mitad, mitad, tercia, quinta, etc. Y encontraré el valor que la suma de las inversas de todos esos divisores del número dado va a ser igual a 3,549. Profe, una pregunta un poquito más compleja. Muy bien, veamos. Calcular la suma de las inversas de los divisores que sean múltiplos de 15, de ese mismo número. Profesor, ¿cómo se suman las inversas de un número dado que tienen que ser múltiplos de 15? Muy bien, ya sabes, la técnica. A toda la expresión vamos a formarle un 15. Para eso vamos a tomar un 3 y un 5. Por lo tanto, quedará 2 a la quinta de 3 al cuadrado, ya quedó un 3 nomás, 3 a la 1,
De 5 al cubo, salió un 5, 5 al cuadrado nada más. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar todos los divisores de esta expresión mediante esta fórmula. Ya. 2 a la sexta menos 1, 2 menos 1 por 3 al cuadrado menos 1, 3 menos 1 por 5 al cubo menos 1 sobre 5 menos 1. Recuerda que los exponentes se están agregando en 1, ¿cierto? Muy bien. Sobre. Pero ya no vas a dividir solamente entre este número. Vas a dividirlo entre todo el número original. ¿De acuerdo? Lo vas a dividir entre todo el número original. Muy bien. El número original estaba acá, ¿cierto? Entonces hacemos las simplificaciones, ¿no? Reducimos todo y encontraremos que es igual a 0,217. Muy bien, jóvenes, no te olvides. Suma de las inversas es muy distinto que la suma de los divisores, ¿de acuerdo? Para calcular suma de las inversas necesito primero saber la suma de los divisores, ¿eh? Suma de las inversas relaciona la suma de los divisores. Y no te olvides, cuando es múltiplo de algún número, se extrae ese número para que ya sea múltiplo, encontramos el resto, a él le aplicamos la formulita, ¿no? ¿Cierto? La formulita, pero lo vamos a dividir entre el número total, ya no entre este número nada más, sino entre el número total. Muy bien, jóvenes, esos dos ejemplitos espero que se haya entendido. Creo que no llega al fondo. La pizarra no llega. No es que estoy explicando y desaparezco del video. Muy bien, chicos, continuamos. Ahora veamos el producto de divisores de un número. Muy bien. El producto de divisores de un número viene a ser igual a ese número elevado a la mitad de la cantidad de divisores que posee ese número. Profe, no entiendo. Mira, préstame atención. Producto de divisores de un número. Si yo tengo un numeral ya descompuesto canónicamente, me dice calcular el producto de divisores. Fácil. Antes de calcular el producto de divisores, primero voy a calcular ¿qué cosa? La cantidad de divisores. Muy bien. Entonces, la cantidad de divisores de este número. ¿Cuánto es la cantidad de divisores? Pues nosotros lo hemos visto en la primera parte. Exponente más 1, exponente más 1 y exponente más 1. ¿Cierto? Multiplicamos 72. Muy bien, suficiente con eso. ¿Qué digo? El producto de divisores que posee ese número va a ser igual. Escribimos todo el número y lo elevamos a la potencia del exponente, la mitad de su cantidad de divisores. 72 entre 2, que sería 36. Entonces, este número va a estar elevado a la 36. El 36 cuando distribuye, multiplica a cada exponente. 36 por 5, 180. 36 por 2, 72. Y 36 por 3, 108. Y ya tendríamos el producto de divisores. Profesor, ¿lo podemos operar todo eso? No, no se opera. Simplemente se queda indicado, porque ese número es extremadamente grande. Muy bien. Profe, a ver, uno con una complejidad. Vamos por acá. Calcular el producto de divisores múltiplos de 50 de n, o sea, de este número. Wow, profe, ¿qué es lo que hacemos? Muy bien. Ya sabemos, ¿no? Si le piden múltiplo de 50, ya sacamos un 50 al costado. Para generar un 50 necesito 5 al cuadrado por 2, porque 25 por 2 es 50. Muy bien, entonces, de la quinta que teníamos, sacamos un 2, tenemos a la cuarta. Del 2 al cubo, del 3 al cubo, al cuadrado, del 3 al cuadrado se conserva, ¿no? No hemos cogido ningún 3 para formar el 50. Pero de 5 al cubo hemos cogido 2 5, por lo tanto te queda un 5. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la cantidad de divisores que tiene este número, ¿ya? ¿Muy bien? Cantidad de divisores. Exponente más 1, 5. Exponente más 1. Exponente más 1. Multiplicando 30. Muy bien. Entonces, la cantidad de divisores que posee ese número, que sean múltiplos de 50, ¿no? Va a ser igual, el producto, ¿no? El producto de divisores. Producto de divisores múltiplos de 50. Va a ser igual. A ver, esta cantidad de divisores que hemos encontrado en base a la fórmula de esta zona sería así. El 30 va como potencia, va como exponente de los múltiplos que estamos calculando. 50. Si ese caso hubiera sido múltiplo de 18, 18 aquí. Y el 30 es un número que se ha encontrado
calculando la cantidad de divisores de este resto de números, ¿de acuerdo? Multiplicado por el número que se encuentra acá, ¿cuánto es? 2 a la cuarta, 3 al cuadrado, por 5, elevado a la cantidad de divisores sobre 2, o sea, es cantidad de divisores sobre 2, muy bien, listo, entonces, a esta de acá le hemos aplicado esta fórmula, el número elevado a su cantidad de divisores sobre 2. Pero a eso se nos multiplica los múltiplos que estamos buscando elevado a su cantidad de divisores de este resto de números. Luego 30 entre 2 sería ¿cuánto? Sería 15, ¿no? Luego este 15 empieza a distribuir y decimos lo siguiente, ¿no? 2 a la cuarta por 9 por 5 sería 720. 720 elevado a la 15. Y eso sería la respuesta de la cantidad o producto, ¿no? Producto de los divisores múltiplos de 50. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios dentro de este estudio de los números primos. Factorial de un número. ¿Cómo es el factorial de un número? Factorial de 1 es 1. Factorial de 2 es 1 por 2. Factorial de 3 es 1 por 2 por 3. Factorial de 4, 1 por 2 por 3 por 4, que multiplicando nos da 24, ¿no? Factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, multiplicando 120. Factorial de 6, por ejemplo, es 1 por 2 por 3 hasta el 6 y multiplicando saldría 720. Muy bien, ya conociendo la definición de lo que es factorial de un número, ahora veamos la descomposición canónica del factorial de un número. Miren por aquí una pregunta, dice, primera pregunta, calcular la descomposición canónica de 12 factorial. Lo primero que se tiene que hacer es encontrar los números primos menores o iguales a este número 12. Muy bien, ¿quiénes son los números primos menores o iguales a 12? Sería el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. El siguiente primo es el 13, pero el 13 ya se pasa del 12, entonces no lo consideramos. Recuerda que debemos buscar los menores o iguales. Muy bien, por lo tanto, decimos así, el 12 factorial va a ser igual 2, base 2, base 3, base 5, base 7, base 11, elevado a determinados exponentes. Ahora nuestro inconveniente es calcular cuánto le corresponde cada exponente a cada número primo. Muy bien, para calcular el exponente de 2, hacemos lo siguiente. Este número 12 lo vamos a dividir mediante divisiones sucesivas en base a 2. 12. 12 entre 2 es a 6. 6 por 2, 12, no deja residuo. 6 entre 2 es a 3. 3 por 2, 6, no deja residuo. 3 entre 2 es a 1 y residuo sería 1. Pero en estas divisiones sucesivas, tengan cuidado, se equivoquen con lo que es numeración, en aritmética. Aquí lo que nos importa son los cocientes, ¿ya? Entonces sumamos los cocientes. Cociente 6, cociente 3, cociente 1, nos suma 10. ¿Ya? Vamos, entonces 10 va a ser el exponente de 2. ¿Quieres averiguar el exponente de 3? Muy bien, entonces al 12 le hacemos divisiones sucesivas. Entre 3, entre 3. Entre 3 es a 4, no deja residuo. 4 entre 3 es a 1, 1 como residuo. Suma los cocientes. 4 más 1, 5. Ya tenemos el de 3, falta el de 5. Es el número 12 entre 5. Cociente 2, residuo 2. El único cociente, 2. 7, base 7. 12 entre 7. Cociente 1, residuo 5. El único cociente, 1. De 11. 12 entre 11, cociente 1, residuo 1. Entonces cociente 1. Por lo tanto, estos valores que encuentras llegan a ser los exponentes de cada uno de los números primos que encuentres. Entonces será 2 a la 10, 3 a la quinta, 5 al cuadrado, 7 a la 1 y 11 a la 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos un ejemplo muy clásico. ¿En cuántos ceros acaba 29 factorial? ¿Cómo sería 29 factorial? 29 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, así, 27, 28 por 29. Y nos va a salir un número extremadamente grande. Muy bien, pero ese número, ¿en cuántos ceros acaba? Muy bien. Entonces, primero, hacemos un análisis. Si me preguntan en cuántos ceros acaba, yo digo, ¿no? ¿Quiénes forman los ceros? En una multiplicación, ¿quiénes forman ceros? Los dieces. Si tú tienes un número, al multiplicar por 10, va a generar un 0 al final. Ah, ya. Profe, entonces yo tengo que buscar cuántos valores o cuántos productos de 10 se va a formar, ¿correcto?
Pero ahora la otra consulta es, para formar un 10, ¿qué necesitas? Necesito 2 y necesito al 5, porque 2 por 5 es 10. Entonces, ya que para que formes 10 necesitas al 2 y al 5, entonces dentro de la descomposición canónica, tú vas a tener un 2 a la algo, por 5 a la algo, por algo de números, ¿no? Y esos números le llamamos n, que no nos importa, porque esos números que sobran acá no van a ser capaces de formar ceros. Muy bien, entonces, ¿quieres averiguar cuánto es el exponente de 2? Divisiones sucesivas, ¿no? 29 entre 2, 14, entre 2 a 7, entre 2 a 3, resto 1, entre 2 a 1, residuo 1. Sumo cocientes, 25. Muy bien. Ya tengo el exponente de 2, ahora de 5. 29 entre 5 es a 5, resto 4, entre 5, cociente 1, resto 0. La suma de cocientes sería 6. Por lo tanto, 29 factorial va a ser igual a 2 a la 25 por 5 a la sexta por cierta cantidad de números, ¿cierto? Muy bien. Si tú tienes 2 a la 25 y 5 a la sexta, ¿cuántos ceros o cuántos dieces podrás formar? Profesor, para yo formar un 10 necesito un 5, un 2. Para formar 5 dieces necesito 5 5 y 5 2. Para formar 6 dieces necesito 6 5 y 6 2. Para formar 7 dieces necesitas 7 5, pero acá no hay 7 5, acá solamente hay 6. Claro, te lo sobras con los valores 2, ¿no? Hay muchos 2, pero en valores 5 solamente tienen 6. Por lo tanto, estos valores 6, con los suficientes 2 que hay aquí, solamente vas a poder formar 10 a la sexta. Y 10 a la sexta hace que genere 6 ceros al final. Por lo tanto, 29 factorial va a ser igual a un número que desconozco, pero tengo la seguridad que va a terminar en 6 ceros. Muy bien, jóvenes, veamos un tercer ejemplo. A ver, dice, calcular x. 31 factorial me da un numeral donde acaba en ceros, pero este es un numeral que ya se ha llevado a la base 21. Ajá. Entonces me dice, ¿en cuántos ceros acabará? Fácil, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, para generar cuántos ceros acaba al final, necesito formar 21. Profe, y en el ejemplo pasado, ¿usted por qué ha formado 10? Porque estábamos en la base 10. Si un número, al multiplicarlo por 10, va a acabar en 0 porque estamos en la base 10. Si un número que está en base 7 lo multiplicas por 7, significa que va a acabar en un 0. Profesor, ¿va a acabar en 0 por estar en base 7? Correcto. Ah, ya. Entonces, aquí necesitamos encontrar por cuánto 21 está elevado a la cuánto. Si nosotros logramos formar 21 al cuadrado, y como estamos en la base 21, significa que va a terminar en 2 ceros. Si nosotros logramos formar 21 al cubo, significa que se va a poder formar 3 ceros. Muy bien, entonces formemos 21. Profe, pero para formar 21, yo necesito potencias de 3 y exponentes de 7, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo digo, el 31 factorial, en la descomposición canónica, el 3 a qué exponente, necesito calcularlo, y el 7 a qué exponente. ¿Y por qué, profesor, analizas el 3 y el 7? Porque el 3 y el 7 multiplicando forman el 21, que es la base en el cual estamos trabajando en este ejercicio. Ah, ya, profe. A ver, encontremos cuál es el exponente. ¿Cómo se hacen? Divisiones sucesivas, pero se utiliza que los cocientes, ¿no? 31 entre 3 es a 10 sobre 1, 10 entre 3 es a 3 sobre 1, 3 entre 3 es a 1, sobrando 0. Suma de cocientes, 14. Ahora ya tenemos el exponente de A, ahora el exponente de B. 31 entre 7 es a 4. 4 por 7, 28. 29 entre 30, 31. Sería 3 como residuo. Muy bien, jóvenes. Entonces lo que nos importa es el cociente, y el cociente es 4. Por lo tanto, el 31 factorial va a ser igual a 3 a la 14 por 7 a la cuarta por un cierto valor n. Muy bien. Pero entre 3 a la 14 y 7 a la cuarta, ¿cuántos 21 podré formar? Allá, con estos 4 7, tomando con 4 3, voy a formar 4 21 y no voy a poder formar más. Entonces podré formar 21 elevado a la cuarta. Tendré que formar 21 elevado a la cuarta. Muy bien, entonces, si 21 elevado a la cuarta
equivale a este factorial, entonces significa que va a acabar en 4 ceros, en 4 ceros. Por lo tanto, si x es la cantidad de ceros, va a ser 4. Muy bien. Ahora veamos la cantidad de formas de descomponer un número como el producto de dos factores. Profesor, ¿cómo se calcula? El número de formas va a ser igual a la cantidad de divisores que tiene ese número entre 2, siempre en cuando la cantidad de divisores sea par. O el número de formas va a ser igual a cantidad de divisores más 1 sobre 2 si la cantidad de divisores es impar. Veamos un ejemplo. Dice, encontrar la cantidad de rectángulos de lados enteros cuya área sea 72. Muy bien, dibujamos un rectángulo cuyos lados sean x y y, sabiendo que deben ser enteros. El área de un rectángulo es largo por ancho, base por altura, que tiene que ser 72 unidades cuadráticas. Entonces, vamos a buscar cuáles son las opciones para los valores de x y y. Las opciones del producto de dos números que sea 72, sabiendo que estos sean enteros, es 1 por 72, 2 36, 3 24, 4 18, 6 por 12 y 8 por 9. No vamos a pensar, por ejemplo, 9 por 8, porque 9 por 8 sería el mismo rectángulo, solamente que sería girado. ¿Cuántos habría? 6 formas. Pero, si yo utilizo la fórmula, ¿no?, que tengo acá, ¿cómo sería? Primero descompongo canónicamente el número. 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado. Muy bien, entonces digo, ¿cuál es la cantidad de divisores? Cantidad de divisores es exponente más 1, 4 por 3 es 12. Muy bien, profesor, el número n tiene 12 divisores y 12 es par. Y si 12 es par, por ser par, ¿cómo es el número de formas? 12 entre 2. 12 entre 2 sería 6. El número de formas sería 6. Miren, hemos aplicado la fórmula, y mientras que aquí lo hemos hecho por tanteo numérico. Muy bien, jóvenes. Entonces, si nos hubiese salido la cantidad de divisores impar, hubiésemos cogido, ¿no?, ese número impar más 1 entre 2 sería la cantidad de formas. Muy bien, chicos. Entonces, espero que se haya entendido toda la teoría de todo este tema o capítulo. Muy bien, chicos. A continuación empecemos con los problemas de problemas propuestos sería, ¿no? Muy bien. A ver. Problema número 1. Dice, sea numeral 2A, 2A0, que posee 16 divisores, me dice. Muy bien. Si a mí me indica que este numeral posee 16 divisores, recordemos que inmediatamente debemos de pensar en descomponerlo canónicamente. Así que sería por 1 por 10 por 100. Sería 100 por 2A, 200A. 10 por 2A, 20A más 0, que ya no lo coloco. Entonces tendríamos 200A más 20A, obteniendo que el valor de n sería, o el número está representado por 220 veces A. Bien, ahora, inmediatamente, recuerda que nosotros necesitamos encontrar la descomposición canónica, así que 220 lo vamos a descomponer. 220 lo descomponemos canónicamente encontrando 2 al cuadrado por 5 por 11. 2 al cuadrado 4 por 5 20 y 20 por 11 220. Tendríamos 2 cuadrados por 5 por 11 y todo por A. Muy bien. Ahora, por otro lado, lo más importante es lo siguiente, ¿no? Profesor, 16 divisores. Ese valor de 16 se ha adquirido multiplicando exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1, como ya sabemos en la teoría, cantidad de divisores de un número. Muy bien. Entonces, para llegar a 16, una opción sería 2 por 2 por 2 por 2. Esa es una opción. 2 por 2 por 2 por 2 sería 16. Pero esta forma solamente sería si es que el exponente sería 1, exponente 1, exponente 1 y exponente 1. ¿Por qué? Porque exponente más 1, exponente más 1, exponente más 1 y exponente más 1. Ahí sí, ¿no? Pero, profe, no vas a poder encontrar exponente más 1 que sea 2 porque acá ya existe un 2. Así que esta opción no vendría al caso. Profesor, ¿cómo encontraríamos 16 de otra manera? Otra manera de encontrar 16 sería 4, ¿escuchan? 4 por 2 por 2. Y recuerda que este 4 por 2 por 2 proviene de exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1. Claro que sí. Por lo tanto, para que genere este 2, sí, ¿no? A ver, este 11, ¿no? A ver, vamos por acá, lo voy a copiar aquí. Este 11, exponente 1. Este exponente 1 más 1 genera este 2, ¿está bien? Ya. Este 5, exponente 1
¿de acuerdo? Exponente 1 más 1 genera este 2. Ahora, lo que yo necesito es que este 2 me conserve o forme un 3 para que sea un total de 4, ¿no? Profe, sí, tiene razón. Eso significa, entonces, de que todo esto debe generarme un exponente de 3 o un exponente de 4. Te debe generar un exponente 4. Claro que sí. ¿Por qué, profe? Recuerda, mira, exponente más 1, 2. Exponente más 1, 2. Este exponente más 1 debería ser 4, profesor. Pero eso va a suceder cuando el valor de A, escucha bien, cuando el valor de A sea 2 como valor. Si el valor de A es 2, este 2 por 2 al cuadrado se generaría un 2 al cubo. Y ese 2 al cubo exponente 3, más 1 exponente 4. Y ahí estaría, mira, 4 por 2 sería 16, que es la cantidad de divisores. Ah, ya entendí, profesor. Yo necesito que el valor de A adopte el valor de 2 para que este 2 por 2 al cuadrado genere un 2 al cubo. Un 2 al cubo por 5 por 11. Si deseas, comprueba. A ver, exponente más 1, exponente más 1, exponente más 1. ¿Da o no da 16 divisores? Sí, profe. Exponente más 1 sería 4. Exponente más 1 sería 2. Exponente más 1 sería 2. Y sí, ¿no? 4 por 2 por 2 sería 16. Correcto. Entonces, A tiene que adoptar el valor de 2. Problema 1, resuelto. Problema número 2. ¿Qué dice? Si n, que es igual a 15 por 30 la n, tiene 294 divisores. Tiene 294 divisores. Muy bien, profesor, si a mí me dan la cantidad de divisores, inmediatamente tengo que descomponer canónicamente, ¿correcto? Él sería 5 por 3, el 30 sería 2 por 3 por 5, pero ese 2 por 3 por 5, todo elevado a la n. La n se distribuye, hacemos a producto de bases iguales, exponentes se suman, encontraremos que la descomposición canónica total sería 2 a la n por 3 a la n más 1 por 5 a la n más 1. Ahora, si ya conocemos la cantidad de divisores, ¿cómo se calcula la cantidad de divisores? Exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1. Muy bien, n más 1, n más 1, n más 1, más 1, n más 2, n más 1, más 1, n más 2, es igual a 294. N más 2 por n más 2, n más 2 al cuadrado. El n más 1 conservamos. Y esto es igual. 294, si nosotros le queremos darle forma, o podemos descomponerlo, encontraríamos que 294 proviene del 6 por 7 cuadrado. Ah, mira, ahora si tú te das cuenta, por analogía, 6 debe ser n más 1. Y eso sucedería si es que n es 5. Y si n es 5 debe cumplirse también con el otro factor. Si n es 5, 5 más 2, 7. 7 al cuadrado. Y si es verdad, 7 al cuadrado. Sí cumple. Por lo tanto, por analogía, n valdría el valor de 5. Problema número 3. ¿Qué me dice? Si P es igual al numeral AA multiplicado por el numeral BB, y esto tiene un total de 36 divisores. Muy bien. Entonces, la única forma de poder descomponer sería, ¿no? El numeral AA se descompone 11 veces A. El numeral BB se descompone 11 veces B. Ahora seguimos multiplicando. 11 por 11, 11 cuadrado. 11 al cuadrado por A por B. Muy bien. Y esto tiene 36 divisores. Ahora, nuevamente, vamos a hacer el análisis de exponentes. ¿Por qué, profe? Porque 36 proviene, por ejemplo, de 2 por 18. Proviene de 6 por 6. Tantas opciones, ¿cierto? Pero de esas opciones te vas a dar cuenta que la única forma en la cual puede ser adoptable este problema es que 36 provenga de 3 por 4 por 3. 3 por 4, 12 por 3, 36. Cumple. Para que eso suceda, decimos lo siguiente. Mira, si aquí tengo un factor 3, necesito un exponente 2. Aquí está el exponente 2. Porque recuerda que cantidad de divisores se calcula exponente más 1, exponente más 1, exponente más 1. Ahora, el valor de A tiene que tener un exponente 3 para que más 1 genere 4. Entonces colocamos 2 al cubo. 2 al cubo. 2 al cubo
su exponente más 1 generaría el 4. Y ya sí puede ser 2 al cubo porque sería 8. No vamos a poner 3 al cubo, ¿no? Porque 3 al cubo es 27 y ya tiene que ser un dígito, sería imposible. Y todo esto multiplicado por 3. Para que tengas aquí 3, necesita que esto proviene de exponente más 1, sería de un 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si esto viene a ser una descomposición canónica, A y B deben ser entre ellos primos entre sí. Y el 8 y el 9 sí son primos entre sí. Por lo tanto, A tiene que ser 8 y B tiene que ser 9. A tiene que ser 8 y B tiene que ser 9. Y si deseas, compruebas, y sí cumple, que posee todo el numeral 36 divisores. Por lo tanto, si A es 8 y B es 9, entonces la suma de A y B será 17. Problema número 4. ¿Qué me dice? ¿Por qué potencia de 2 hay que multiplicar a 36 para que tenga 15 divisores más? Entonces, primero, encontremos y analicemos los divisores de 36, sin multiplicarle nada. Si el número es 36, 36 de descomposición canónica adopta 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿cuántos divisores? Profesor, exponente más 1 sería 3. Exponente más 1 sería 3. Y 3 por 3, 9. Así que 36 tiene 9 divisores. Muy bien. Ahora el problema dice, a todo este número que vale 36, ¿por cuánto se debe multiplicar de tal manera que sea una potencia de 2? O sea, ¿por cuánto le voy a multiplicar de tal manera que este número sea una potencia de 2? Y para que sea una potencia de 2 es de la forma 2 a la x, ¿no? ¿Por cuánto le debo multiplicar para que ahora todo este número tenga 15 divisores más? O sea, si tendría 9 más los 15 divisores que debe de aumentar, eso significa que este nuevo número debe tener un total de 4, de 24 divisores. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos lo siguiente. 2 a la x por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Pero dos productos de bases iguales, exponentes se suman. ¿Qué tendríamos? Tendríamos base 2 elevado a la x más 2 por 3 al cuadrado. Ahora, teniendo ya esa expresión, cuyos exponentes ya se han sumado, ¿cómo calculas cantidad de divisores? Exponente más 1 por exponente más 1. Si aquí ya se ha formado el x más 2, al sumarle 1 tendrías x más 3. Este exponente 2, le agregas en 1, 3. Exponente más 1 por exponente más 1 es igual a la cantidad de divisores que 24. El 3 pasa a dividir sería 8. X más 3, 8, así que x valdría 5. Y si x vale 5, entonces, ¿por qué número vas a multiplicar? ¿Cuánto es 2 a la quinta? 2 a la quinta es 32, así que a este número tengo que multiplicarlo por 32 para que su cantidad de divisores aumente en 15. Se debe multiplicar por ¿cuánto, jóvenes? Por 2 a la quinta, que eso equivale a 32. Bien. Problema número 5. ¿Qué me dice? Determinar el valor de n, si todo este numeral, 175 por 245 a la n, tiene un total de 28 divisores que no son múltiplos de 35. Muy bien. Primero descomponemos. A ver, 175, eso equivale a ¿cuánto? A 25 por 7, ¿cierto? Muy bien. Y 245 es 7 al cuadrado por 5. El n se distribuye a producto de bases iguales, seguramente se suman, encontraremos que el valor de n, descompuesto ya canónicamente, será 5 a la n más 2 por 7 a la 2n más 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si ya tengo la descomposición canónica, ahí nomás puedo encontrar o no puedo encontrar la cantidad de divisores que tiene en total. Simple profe. ¿Cómo se calcula la cantidad de divisores? Exponente más 1 por exponente más 1. La cantidad de divisores en total que va a tener será exponente más 1 por exponente más 1. Listo. Ahora, por aquí me dice que tiene un total de 28 divisores que no son múltiplos de 35. Pero yo voy a utilizar al final el principio del complemento. 28 divisores, este número tiene un total de 28 divisores que no son múltiplos de 35. Pero yo voy a calcular cuántos sí son múltiplos de 35. ¿Y te acuerdas cómo se calcula la cantidad de divisores que son múltiplos de 35? Sí, profesor, sepa. Si tú quieres un 35, separa un 5 y separa un 7. Del 5 a la n más 2, separa un 5. Separamos un 5, te quedará 5 a la n más 1. Claro, pues el exponente se reduce en 1, porque está separando un 5. Ahora aquí separas un 7.
Si yo separo un 7, te quedará 7 a la 2n nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque 7 a la 2n por 7 a la 1, al sumar exponentes vuelves a lo mismo. Muy bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho, hemos separado un 5 y un 7. Porque el 5 y el 7 harían el famoso 35, ¿correcto? Y eso es lo que estoy yo acomodando. ¿Por qué? Porque ahora lo que resta de factores se le coloca o se le extrae la fórmula exponente más 1, y esto te va a decir la cantidad de divisores, pero que son múltiplos de ¿cuánto? Múltiplos de 35. Eso lo hemos visto en la parte teórica, claro que sí. Entonces, la cantidad de divisores que son múltiplos de 35, ¿a qué es igual? Exponente más 1, exponente más 1. ¿Y por qué, profe? Porque ya extraíste un 35 al frente. Muy bien. Ahora hagamos el principio del complemento. ¿Qué dice el principio del complemento? Cantidad de divisores totales, ¿a qué va a ser igual? A cantidad de divisores múltiplos de 2 más lo que no son múltiplos de 2. Lógico. ¿A qué es igual cantidad de divisores totales? Es igual a la cantidad de divisores múltiplos de 8 más los que no son múltiplos de 8. Es lógico. Es como una fiesta. ¿Cuántos? El total de personas que asistieron a la fiesta, ¿qué es igual? A los que son varones más los que no son varones. El total de la fiesta también es igual a los que usan lentes más los que no usan lentes. Es lógico, principio de complemento. Aquí, ¿cómo sería? Cantidad de divisores en total va a ser igual a cantidad de divisores que son múltiplos de 35 más los que no son múltiplos de 35. ¿Y cuántos divisores en total hay? Aquí lo hemos encontrado. Exponente más 1 por exponente más 1. Ya está multiplicado, ¿no? N más 3 por 2n más 2. Y esto va a ser igual. Cantidad de divisores múltiplos de 35. Aquí está la cantidad de divisores múltiplos de 35. N más 2 por 2n más 1. Más cantidad de divisores que no son múltiplos de 35. La cantidad de divisores que no son múltiplos de 35, te dice el problema, que son 28. Muy bien. Multiplicamos algebraicamente encontrando 2n cuadrado más 8n más 6. Va a ser igual. Multiplicamos algebraicamente 2n cuadrado más 5n más 2. Y al final, más 28. 2n cuadrado con 2n cuadrado cancelamos. El 5n pasa a restar al 8n obteniendo 3n. 3n igual 28 más 2, 24. O 30, ¿no? 28 más 2 sería 30. Ajá, 28 más 2 es 30. Pero el 6 cuando pasa a restar, tenemos razón, es 24. Muy bien. Y cuando el 3 pasa a dividir, n valdría 8. 24 entre 3 sería 8. Muy bien, jóvenes. Problema número 6. ¿Qué dice el problema número 6? El problema número 6 dice, si 60 a la n tiene un total de 225 divisores, me está pidiendo cuántos divisores tendrá 30 a la n. Muy bien, primero trabajemos el primer dato. Si el número equivale a 60 a la n y él tiene 225 divisores, hacemos lo siguiente. ¿A qué es igual 60 en descomposición canónica? La descomposición canónica de 60 es 2 por 3, o 2 al cuadrado que es 4, por 3 por 5. Y todo eso está elevado a la n. Entonces, por a la n, a la n, a la n. La cantidad de divisores sería exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1 es igual a 225. Muy bien, así que 2n más 1 por n más 1 por n más 1, n más 1 al cuadrado es igual. 225 lo voy a colocar como 9 por 5 al cuadrado. Y por analogía, inmediatamente me doy cuenta que n tendría que ser 4, porque 4 más 1, 5 cuadrado, 5 cuadrado. 4 por 2, 8 más 1, 9, y coincide con el 9. Así que n tendría que ser 4. Muy bien, jóvenes, me está pidiendo calcular la cantidad de divisores de 30 a la n, pero ya sabemos que n es 4. 30 a la cuarta, pero 30, descomposición canónica. ¿Cuál es la descomposición canónica de 30? 2 por 3 por 5. Sería 2 por 3 por 5, y como está en la cuarta, el 4 distribuimos. ¿Y aquí es igual cantidad de divisores? Profesor, cantidad de divisores será exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1. 5 por 5, 25. Y el 25 por 5, 125. Así que 30 a la n, que equivale a 30 a la cuarta, posee un total de 125 divisores, muchachos. Muy bien, problema número 7. ¿Qué es el problema número 7? Si se sabe que AA y BB poseen un total de 21 divisores. Profesor, si tú haces que AA y BB lo divides entre 11, te va a quedar 11 por A0B. Ahora, y esto debe ser 21 divisores, pero 21 proviene de 3 por 7. Sí, profesor, muy bien. Ahora, tenemos que hacer
de que al descomponer canónicamente totalmente este número al descomponer canónicamente debe poseer un exponente 2. ¿Por qué? Porque ese exponente 2 más 1 genera 3. Y también todo este número, toda esta descomposición canónica debe tener un exponente 6. ¿Por qué? Porque 6 más 1 genera 7. Exponente más 1 y exponente más 1 sea 21. Profesor, eso significa que debe haber un exponente 2 y un exponente 6, ¿no? Correcto. Y para que tenga un exponente 2, si ya existe un 11 elevado a la 1, y necesito que el exponente sea 2, así que este número cuando se descomponga canónicamente tiene que tener un 11. Para que 11 a la 1 por 11 a la 1, 11 cuadrado. Y ese 11 cuadrado, ese 2 exponente más 1 genere 3. ¿Qué más? Para que me genere 7, tengo que tener acá un exponente 6. ¿Con qué base? Ajá, la base tiene que ser necesariamente 2. Porque si le pones 3 a la sexta por 11 y es un número de 4 dígitos, se pasa. Así que la única base posible sería 2. 2 a la sexta. Y si tú multiplicas 2 a la sexta por 11, te genera 704 y coincide con el valor, mírame. Por lo tanto, así sería la descomposición canónica, lo cual sucedería que A tiene que ser 7 y B tendría que ser 4. En el problema me pide A menos B, y A menos B sería como respuesta 7 menos 4. 7 menos 4 sería la respuesta 3, ¿no? Muy bien, así de sencillo está la práctica. Chicos, problema número 9, ¿qué dice? Calculen la suma de todos los valores de A que hacen posible que el numeral AAA posea un total de 8 divisores. Muy bien, si el numeral AAA tiene 8 divisores, decimos lo siguiente. Este numeral AAA viene a ser igual a A por 111. Claro, 111 por A es AAA, muy bien. Pero el 111 descomponiendo será 3 por 37. Muy bien. Ahora, para que tenga un total de 8 divisores, ¿cómo proviene este 8? Este 8 proviene del exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1. Profesor, una opción de lo que proviene el 8 sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2 es 8. Claro que sí. Ahora, para que esto suceda, esto me está indicando lo siguiente, profe. Para que exista acá un 2, aquí el exponente debe ser 1. Claro, porque exponente más 1 genera 2. El siguiente también debe ser 1. Claro que 1. Exponente más 1 sería 2. Así que él solamente debe ser 1. Muy bien. Así que para que sea 1 y esté descompuesto canónicamente de una manera correcta, significa que él debe ser primo. Ahora, A no puede ser 1, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si vale 1, 1 por 3 es 3. Y solamente habría 2 factores. Por lo tanto, si hay 2 factores, habrían solamente 2 exponentes. Pero yo necesito 3 exponentes, así que no puede ser 1. 2. 2 a la 1, sí puede ser, ¿no? 3. ¿Por qué no puede ser 3? No puede ser 3. ¿Por qué? Porque si vale 3, 3 por 3, 3 al cuadrado. Ya no habían 3 factores, habían 2 nomás. Y tú necesitas 3. Claro, profe, muy bien. ¿Puede valer 4? No. ¿Por qué? Porque si vale 4, ese 4 lo voy a reemplazar como 2 al cuadrado. Y va a haber un exponente 2, que más 1 generaría un factor 3, y aquí no hay. ¿Puede ser 5? Sí, 5 a la 1, sí. ¿Puede ser 6? No. ¿Por qué no puede ser 6? Porque el 6 se va a seguir descomponiendo en 2 por 3. Y ese 3 por 3 genera 3 al cuadrado. Y ese exponente 2 más 1 generaría un factor 3. Y no hay. ¿Puede ser 7? Sí. ¿Puede ser 8? No, profesor, porque el 8 genera 2 al cubo, exponente 3. Más 1, factor 4. Y aquí no hay. ¿Puede ser 9? Tampoco puede ser 9. ¿Por qué? Porque el 9 lo vamos a descomponer como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado por 3, 3 al cubo. Y ese 3 al cubo, exponente 3 más 1 sería 4. Profesor, pero eso sí podría darse. Eso lo vamos a ver acá. Muy bien, por lo tanto, los valores de A, 2, 5 y 7. 2, 5 y 7 como posibles valores. Ahora, por otro lado, otra forma del A337, para que te dé 8, otra forma es que no sea 2 por 2 por 2, que sea 4 por 2. 4 por 2. Profesor, para que eso pase, veo que aquí hay un factor 2. Para que exista un factor 2, acá hay un exponente 1. Claro que sí. Y para que exista un factor 4, significa que aquí debe haber un exponente 3. Claro, exponente más 1, 4. Exponente más 1, 2. 4 por 2, 8. Y sí cumpliría. Y para que aquí suceda un exponente 3, aquí tengo que tener a producto de bases iguales, exponentes se suman. Ah, claro que sí, profe, ¿no? Y si ya existe un 3, necesito que sea un 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado por 3, 3 al cubo, exponente 3,
más 1, 4. Exponente 1, más 1, 2. Y 4 por 2, 8. Cumpliría. Así que la otra opción es que A sea 3 al cuadrado. Eso significa que sea 9. ¿Cuáles son los posibles valores para A entonces? A puede ser 2, 5, 7. 2, 5, 7. Y ahora también 9. La suma de todos los valores posibles de A sería 23, jóvenes. Pasemos, jóvenes, ahora al problema número 9. ¿Qué dice? Determinar dos números enteros que tengan como únicos factores primos 2 y 3. Entonces planteemos un número de tal manera que tenga dos factores primos, 2 y 3. ¿A qué exponentes? No conocemos. Muy bien. Dice, de tal modo que el número de divisores de n cuadrado, o sea, de este número, su cuadrado, ¿cómo será su cuadrado? N cuadrado, al cuadrado sería exponente doble, al cuadrado sería exponente doble. ¿Qué pasa si el número al cuadrado encontrado? Dice, el número de divisores de este número al cuadrado, su número de divisores, sea el triple del primer número, de n. Ajá, o sea, un número tiene una cierta cantidad de divisores. Su cuadrado debe tener el triple de la cantidad de divisores. Eso dice el problema. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el mayor y menor número encontrado? Muy fácil, observa. ¿Qué decimos? La cantidad de divisores de él es el triple de la cantidad de divisores de él. Planteemos, cantidad de divisores de él, exponente más 1 por exponente más 1 va a ser igual al triple, es igual al triple de la cantidad de divisores de él. Exponente más 1 por exponente más 1. Multiplicamos, ¿sí? Multiplicamos algebraicamente, encontramos 4ab más 2a más 2b más 1 es igual a 3ab más 3a más 3b más 1, más 3. Muy bien. Pasa a restar. Encontramos que AB es igual a A más B más 2. Muy bien. El AB lo conservo. El A pasa a restar. El B pasa a restar. Y este 2, de este 2, 1 va a pasar a restar. ¿Está bien? Va a pasar a restar 1. Muy bien. Entonces, aquí, jóvenes, quedaría... ¿Cuánto quedaría? Aquí quedaría 1, ¿no? Aquí quedaría, a ver, sería 2. Acá sería 1. Aquí le ponemos más 1, aquí 3 mejor, así. Ya está. A este 2 lo voy a descomponer en 3 menos 1. Pero ese menos 1 pasa a sumar. Muy bien, jóvenes. A ver, si yo toda esta expresión lo vuelvo a lo mismo, normal, profe, esto pasa a restar, genera el 2. El A pasa a sumar, el B pasa a sumar, A más B más 2. Y aquí queda el A por B. Entonces solamente le has dado forma. ¿Para qué? Le hemos dado forma para poder acceder a una factorización. Profe, a ver, factoriza aquí A. Factorizando A tendrías B menos 1. Aquí factorizas menos B. O factorizas negativo nada más. Si factorizas negativo tendrías B menos 1. Ahora, el B menos 1 y el B menos 1 factorizamos. Encontramos A menos 1 por B menos 1 igual a 3. ¿De acuerdo? Factorizando entonces todo esto por agrupación tendríamos A menos 1 por B menos 1. Y eso es igual a 3. ¿Y cuáles son las formas de poder encontrar como producto de dos números 3? Sería 1 por 3 o 3 por 1. Claro que sí. A ver, el primer caso, si fuera 1 por 3, él debe ser 1. Y para que sea 1 toda esta expresión, A debe ser 2. Segundo factor 3. Para que este factor sea 3, para que todo sea 3, B tiene que ser 4. Para que 4 menos 1 sea 3. Ajá. Vamos con la otra opción. Si 3 sería 3 por 1, si fuera 3 por 1, él sería 3. Para que él sería 3, para que él fuera 3, entonces A tiene que ser 4. 1. Para que esta expresión sea 1, para que toda esta expresión sea 1, B tiene que ser 2. Muy bien, profe. Así que una opción, una forma sería que A2 y B4. ¿Y cómo sería si cuando A fuera 2 y B4? Sería A2 y B4. 2 al cuadrado por 3 a la cuarta. 2 al cuadrado por 3 a la cuarta. La otra opción sería que A4B2. A4B2. 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Ahí está. Tendríamos las dos opciones de números, ¿no? Operando 81 por 4, 324 y 16 por 9, 124. Son los dos números que cumplirían con todas las condiciones del problema. Está pidiendo ahí la diferencia de los números. 324 menos 144, la respuesta de diferencia sería 180. 180, jóvenes. Nos damos cuenta que este tema es cuestión de acomodar, pensar, utilizar el álgebra, factorizar, etc., ¿no?
Ustedes chicos, como están en el nivel 3, ya la factorización ya se hace de inmediato. Problema último y 10, ¿qué dice? Determinar el valor de n, sabiendo que el número 1960 elevado a la n tiene 105 divisores. Tiene un total de 105 divisores. Muy bien, ¿qué hacemos? Descomposición canónica. 1960 equivale a 2 al cubo por 5 por 7 al cuadrado. Y si todo esto está a la n, entonces tendremos 2 a la 3n por 5 a la n por 7 a la 2n. Muy bien, y si tiene 105 divisores, ¿qué decimos? Profe, fácil pues. Exponente más 1, exponente más 1, exponente más 1. Y todo este producto debe ser igual a 105. Muy bien. Entonces, todos estos términos, productos, debe ser igual a 105. Y 105 lo vamos a reemplazar por 7 por 3 por 5. Descomponiendo al 105 genera 7 por 3 por 5. Por analogía, entonces n tendría que ser 2. Si n vale 2, 2 por 3, 6 más 1, 7. Genera el primero. 2 más 1, 13. Genera el segundo. 2 por 2, 4 más 1, 5. Genera el tercero. Así que n tendría que ser 2. Cuidado, estás multiplicando y generas un polinomio cúbico, etc. No se resuelve así. Porque recuerda que n debe ser un número natural. Muy bien, n2. Muy jóvenes, hemos terminado este tema que corresponde a números primos, la primera parte. Espero que se haya entendido la parte teórica como también los ejercicios resueltos. A continuación tienes que desarrollar tu tarea. Y desarrollar tu tarea significa resolver los problemas de la práctica, ¿no? Los 10 problemas de la práctica. Muy bien chicos, hemos terminado con este capítulo. Nos vemos la próxima. Chao, chao.